Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a esta semana 18, en la cual la vamos a denominar tanto el día 3 como el día 4 de la siguiente manera. Recogemos datos y presentamos la información mediante gráficos estadísticos. El día 3 nosotros nos vamos a encargar de elaborar una encuesta y organizarlos en tablas de frecuencia. El día 4 vamos a representar los datos mediante gráficos estadísticos. ¿Cuál será nuestro propósito de esta actividad? Es pues determinar las características de una población en estudio y las representarás mediante variables cualitativas o cuantitativas. Para ello, deberás recopilar datos a través de la encuesta. Lo vas a organizar, lo vas a procesar en tablas de distribución de frecuencias y gráficos estadísticos, empleando para ello procedimientos adecuados. De esta manera, estamos dando nosotros inicio a esta semana 18. Bueno, vamos a leer ahorita y observar la siguiente situación que se nos presenta. Esta es la situación problemática que nosotros vamos a trabajar. Se denomina nuestra identidad para todos. Bien, vamos a dar lectura. En este año, el 56º concurso de danzas con trajes de luces Candelaria 2020 fue tan espectacular como siempre. Durante 3 días de concurso, la Asociación Folclórica Espectacular Diablada Bellavista alcanzó 56,6 puntos en su presentación en el Estadio Enrique Torres Belón. Y durante la parada y veneración que se realizó en 2 días, obtuvo en su participación 38,20 puntos, acumulando un total de 94,26 puntos, seguido de la Asociación Folclórica Diablada Centinelas del Antiplano con 93,45 puntos. Y en tercer lugar se ubica la Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno con 91,29 puntos. Pregunta: ¿cómo saber las características de 48 personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria? Muy bien, nos hablan de las características de 48 personas. Bien, esto es con respecto al día 3, ¿no? Pero ¿qué características? ¿A qué características nos vamos a referir nosotros? Bueno, pues hay una infinidad de características y justamente sobre eso vamos a hablar. ¿Ya? Así que veamos a continuación. Vamos en primer lugar, a comprender el problema. Pues, ¿de qué se trata la situación? ¿No? Tú andas más o menos teniendo una idea de qué hablamos en esta situación problemática. ¿Qué desean conocer en la situación? ¿Qué datos necesitan recolectar o necesitamos recolectar para responder a la pregunta de la situación? Y era pues justamente reconocer cuáles son esas características de esa población de 48 personas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo saber esas características? Y cuando hablamos de características podemos hablar sobre la edad de esas personas que participaron, de esas 48 personas, el género quizás, masculino, femenino. ¿Por qué razones estuvieron en esa actividad? Bueno, esas son características importantes. ¿Y a quiénes vas a aplicar tú una encuesta? Porque para saber la edad, el sexo, el lugar o el motivo por el cual estuvieron en esa reunión, en ese magno evento, hay que aplicar una encuesta. Hoy estamos en tiempos de pandemia. ¿Qué tipo de encuesta vamos a aplicar? Por eso, a continuación, detallamos. Primero hay que diseñar una estrategia o plan, ¿no es cierto? Y acá hay
4 situaciones en las cuales vamos a enumerarlas, o ustedes van a enumerar del 1 al 4 según el orden de inicio. Por ejemplo, si queremos conocer las características de 48 personas, ¿qué tengo que hacer primero? Aplico una encuesta, selecciono la muestra, elijo y determino la población, elaboro la tabla de frecuencias. ¿Cuál crees tú que es el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4? Y para dar respuesta a estas inquietudes, vamos a recordar algunas nociones previas, algunos conocimientos previos importantes para poder esclarecer y ustedes puedan tener un conocimiento más cercano. Entonces, para esto hay que ver qué es una variable estadística, cómo las clasificamos, qué significa cada una de ellas. Bien, veamos. Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Estas pueden ser de dos tipos: cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que indican una cualidad. Estas a su vez pueden clasificarse, ¿no?, en nominales y ordinales. Por ejemplo, la variable cualitativa sexo puede ser solamente masculino o femenino. ¿De acuerdo? Sirven para registrar información descriptiva acerca de lugares, objetos, etc., ¿no? Sus valores son nombres, adjetivos o frases enteras. Las variables estadísticas cuantitativas sirven para registrar información numérica, como el número de hijos, estatura, peso, etc. Sus valores son números enteros. ¿De acuerdo? Pues son aquellos que pueden tomar valores numéricos, y estos a su vez se clasifican en discretos y continuos. ¿De acuerdo? Discretos, ya lo vamos a ver. Acá podemos observar lo que es una población. Está denominada como el conjunto de individuos que se desea estudiar. Pero como una población puede ser muy grande, no podemos encuestar, no podemos aplicar cierta información o cierta encuesta a la totalidad de elementos de una población. Por ello que se selecciona, se saca un extracto importante que los representa a esa población, y este extracto le vamos a llamar muestra. ¿De acuerdo? Y esta muestra que es un subconjunto de elementos de una población estadística, va a ser aplicada según el tipo de variables, ¿no? La variable que era un atributo o característica relevante de una población o muestra. Muy bien. La encuesta todos ya lo conocen desde mucho tiempo atrás. Constituye un método de investigación y recopilación de datos que se utiliza para obtener información de las personas sobre diversos temas. Es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas que se dirigen a una muestra o población con el fin de recolectar información. Las preguntas que se pueden aplicar en la encuesta pueden ser abiertas o cerradas. Abiertas, pues permite al encuestado tener la libertad de responder libremente. Cerradas, porque permite al encuestado elegir alguna de las posibles opciones que tú le das. Simplemente va a seleccionar o marcar. Las encuestas se pueden aplicar por correo electrónico, a través de una vía telefónica, una encuesta personal, cara a cara, o una encuesta online, ¿no? Tipos de escalas: tenemos la nominal, la ordinal, de intervalo y de razón. Bueno, acá existen una serie de técnicas como poder seleccionar nuestra muestra. Se le conoce como técnica de muestreo. Puede ser aleatoria simple, donde todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra, es decir, de manera aleatoria, de manera, por decir, al azar. Seleccionamos de acá, de allá, sin ninguna intención, de acá, de allá. Seleccionamos a los elementos de esa población y ese vendría a ser nuestra muestra. Conglomerado: la población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. ¿Ya? Estratificado: la población se separa en segmentos homogéneos y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato.
sistemático. Se toma una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla. Lo que más se usa es el método de sistema aleatorio simple, ¿ya? Un sistema de una muestra aleatoria simple. Bien. Entonces, habría que ver, cuando nosotros hablábamos acá, cómo podemos ir dando respuesta a esas preguntas que quedaron pendientes. Bueno, la idea es esta. Tengo una población que asiste a este evento de danzas y yo necesito encuestar a 48 personas. En el día 3 no habla de la totalidad de personas que asisten a este evento. Pero ya en el día 4, lo que va a venir a continuación, sí nos habla que generalmente acuden 100.000 personas a este evento. Bueno, entonces hay un dato importante allí. Ya tenemos como referencia que acuden 100.000 personas. Entonces hay que organizar, tú tienes que aplicar una encuesta, ¿no? Pero ¿qué tipo de variable yo voy a utilizar al aplicar esta encuesta? ¿Cómo va a ser? Hay que ver la población. Ya sabemos que es 100.000 en primer lugar. En cuanto a la variable cualitativa, puede ser nominal o ordinal. Acá tenemos la nominal, estado civil, soltera, casada, viuda, divorciada, etc. La residencia, vive en Lima, Puno, Cusco, etc. La ordinal, primer puesto, tercer puesto, segundo nivel, inicial, primaria y secundaria. Eso nos refiere a cualidades de las personas que tú vas a encuestar. La cuantitativa, sí, necesito cantidad, números. Entonces puede ser discreta y continua. Discreta, número de bailes, 2, 5, 10, etc. Número de personas, 1000, 50, etc. Continua, nos habla de la estatura, ¿no? Y el presupuesto. En cuanto a las discretas, hay que recordar que son aquellas que se pueden contar o enumerar. Las variables cuantitativas, que pueden tomar valores numéricos, se clasifican, recuerden, en discretas y continuas. Discretas son aquellas que se pueden contar o enumerar. Ejemplo, cantidad de ingresantes a la UNS, número de empleados de la empresa, números de estudiantes del Colegio Juan Valer Sandoval, etc. ¿No? La continua. ¿De acuerdo? La continua. Son aquellas que toman todos los valores en un intervalo y esos valores pueden ser reales. O sea, si hablamos de valores reales, pueden ser con decimales, ¿no? Y todo lo que pueda existir. Por ejemplo, la temperatura de un gas, las estaturas y masas corporales de los estudiantes. No todos pesan de manera exactita 75 kilos, por ejemplo. De repente algún alumno pesa 75 kilos con 100 gramos. Allá está, no es un número entero, está dentro del rango de los números reales. Muy bien, sigamos. Una vez que tú has tomado en cuenta esos datos anteriores, hay que seleccionar a la encuesta. Población, hemos dicho 100.000. ¿Cuántos te pide? Dice la pregunta. ¿Cómo saber las características de 48 personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria? Ya, mi muestra a quienes yo voy a encuestar es a 48 personas. De esos 1000 sacaremos 48 personas, ¿no? Muy bien, es una aleatorio simple, que es lo que más empleamos. El aleatorio sistemático, que no lo vamos a emplear, en nuestro caso vamos a aplicar el aleatorio simple. Aleatorio estratificado, aquí tenemos una manera de cómo hallarlas. Muy bien, seguimos. Ahora vamos al tercer punto que nos interesa. Elaboro y aplico la encuesta. Entonces, primera característica, hay que diseñar esa encuesta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de investigación? Conocer las características de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de encuesta de los medios vas a aplicar tu encuesta? Estamos en tiempos de pandemia, encuesta online, ¿no? Tipo de preguntas. Preguntas cerradas y preguntas abiertas. En su mayoría de casos se aplican las preguntas
cerradas, pero hay ciertas preguntas que según lo que uno necesita hay que aplicar también preguntas abiertas para que el encuestado pueda de repente explayarse o precisar personalmente lo que él considere, ¿no? Y es importante también, pero en su mayoría de casos se hacen las preguntas cerradas. ¿Cómo se van a redactar las preguntas? Las preguntas tienen que ser claras, precisas, no pueden ser ambiguas, y a la vez que sea un tema precisa en el interés de esta encuesta. Por ejemplo, acostadito acá vemos concurso de danza de trajes de luz en la Candelaria 2020. Es un modelo de encuesta cortita, ¿no? Acá toman los datos de la persona, la edad, el género y la razón por la que participaron en esa fiesta. O sea, ahí están encuestando a los integrantes, a los que participaron en esa fiesta, ¿no? Entonces, mira, tenemos acá una de las variables, la edad, qué edad tiene, el género, hombre, mujer, y cuál es la razón por la que participas tú en esa fiesta. ¿Qué tipo de variable corresponde la edad? ¿Qué tipo de variable corresponde el género, etcétera? Sigamos. Bueno, acá nos habla del muestreo aleatorio de certificados, se está repitiendo, sigamos. Bien, vamos a continuar, acá seguimos. Acá se ve una serie de datos, acá hay 48 datos, contamos. Estos datos que están tal cual, así al azar, conforme los han tomado, están desordenados. Lo primero que se haría es ordenarlos de menor a mayor. Se busca de acá el menor, se lo ubica en este lado, y el máximo así de manera ascendente, y vamos subiendo hasta llegar al máximo, que es 48. Perfecto. Ahora, la pregunta era ¿cómo saber las características de las 48 personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria? Entonces hemos dicho, por ejemplo, la edad de estas personas, el sexo, o por qué interés, por qué razón ellos estuvieron allí. Entonces tenemos que, esos resultados, esa encuesta va a arrojar unas respuestas. Esas respuestas las tenemos aquí en estos datos. Acá están. Por ejemplo, este debe ser de la edad de las edades de las personas. Y si estamos hablando solamente de las edades, que es una de las preguntas de la encuesta, estas edades tenemos que presentarlos en una tabla de distribución de frecuencias. Cuando yo hable del sexo, lo mismo haré, presentar esos datos en una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Ya el día 4 nos piden que estos mismos datos, por ejemplo, sobre las edades, hay que llevarlos y representarlos a través de gráficos estadísticos. En el día 3, no. En el día 3 simplemente vamos a ordenarlos y presentarlos en una tabla de distribución de frecuencia para poder interpretar los resultados y tomar decisiones, ¿no? Bien, entonces para poder hallar esa tabla de distribución de frecuencia, ustedes ya muy bien lo saben, hay que calcular el intervalo de clase. Y el intervalo de clase viene estar dado, bueno, por el límite inferior y el límite superior. Eso ya lo sabemos, ¿no? Al inicio, en el primer intervalo, cerrado en este lado y abierto en el otro. Cuando ya se termina en los intervalos, se cierra en ambos lados. ¿Cómo se calcula el número de intervalos? Aplicamos esta formulita. K vamos a aplicar por la raíz cuadrada del número de elementos que tú estás encuestando. En este caso es 48. Acá está, a ver. Número de intervalos siempre es un número entero. Acá nos habla de n. N está representado por 48. Aplicas la raíz cuadrada de 48, trabajas con un número entero que es 7. Esta es una de las maneras o procedimientos. También existen aplicando la regla de Stunger. Pero en este caso, apliquemos lo que nos dice Aprendo en Casa, que está interesante, está bien, muy bien. Donde el dato máximo que podemos observar es 48 y el dato mínimo es 14. Seguimos entonces. Para calcular el rango, lo que tenemos que hacer es establecer una resta entre el dato máximo menos el dato mínimo. Restamos, sale 34. Ahora vamos a ver la amplitud
de qué número a qué número, de dónde a dónde va a ir cada uno de los intervalos. Para saber la amplitud, nosotros necesitamos conocer el rango, que ya lo tenemos, que en este caso es 34, y el número de intervalos que nos salió era 7. Con esta técnica simplemente reemplazo los datos, divido, nos sale este decimal, lo aproximamos y trabajamos con el número entero 5. Quiere decir que si bueno, acá nos habla de que el primer intervalo, el límite inferior es 14 y el límite superior es 19. No considera 19 porque está abierto. El mismo procedimiento va a determinarse para los demás. Sigamos. Cuando hablamos de la marca de clase, la marca de clase se halla... ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es la semisuma de los elementos de ese intervalo. Es decir, sumamos 14 más 19 entre 2, 19 más 24 entre 2, 24 más 29 entre 2, etc. Acá tenemos, por ejemplo, el primero, 14 más 19, dividimos y obtenemos esa respuesta que es 16,5. Del mismo modo, todo se suma y se dividen entre 2. Los resultados aparecen aquí. Observen. Ahí están los resultados de la marca de clase. Bien, hay que contar ahora la frecuencia. Esto ustedes ya lo conocen, yo he explicado uno de los primeros videos, expliqué esto. Ahí sería bueno que revisen el primer video que hice de Aprendo en Casa, en hojitas. Hay que darle una revisadita. Ya la frecuencia absoluta, significa frecuencia absoluta, es la cantidad de elementos que se repiten en este intervalo, ¿no es cierto? Desde 14 porcentual. Bien, marca de clase. Frecuencia absoluta. Para verificar que hemos procedido en la contabilización de manera correcta, la suma de todos estos elementos debe salir 48, que es el total de elementos que estoy encuestando. La frecuencia relativa, simplemente vamos a coger 6 y dividimos entre el total de elementos de 48. Nos sale 0,13. 8 entre 48. Y ahí tenemos todos los valores respectivamente. Comprobamos, la suma de estos valores debe salir 1. Si no sale exactamente, lo aproximamos y redondeamos hasta obtener esa unidad. Finalmente, la relativa porcentual. A este 0,13, a 6 sobre 48, que es 0,13, nosotros lo multiplicamos por 100. Simplemente por 100 corremos dos comitas acá y nos queda 13%. Por 100, 16%. 19%, 19%. Sumamos todos, nos debe salir el 100%. Entonces ya estamos llegando a la parte final. ¿Cuál era la pregunta? Dice, ¿cómo saber las características de 48 personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria? Ahorita estamos viendo solamente una de las características, porque nuestra encuesta tuvo 3 cosas importantes. Averiguar la edad de la persona. 2, el sexo de la persona. Y 3, por qué razón ellos o esas personas están en ese evento. ¿Cuál es su razón en esta fiesta de la Virgen de la Candelaria? Entonces, solamente acá se está enfocando en uno de ellos. ¿Ya? Bueno, continuamos, luego explicamos. Entonces, esas características se van a representar en una tabla de distribución de frecuencia. Esa es la idea, porque es estadística. Entonces, volvamos. Acá tenemos los intervalos, ¿sí? Los intervalos. Marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y relativa porcentual. Bien, estos resultados, como podemos apreciar acá, si nos fijamos en la frecuencia relativa porcentual, se puede observar, por ejemplo, acá está pintado, acá han señalado, por ejemplo, ¿no?, que el 19% de las personas que participaron en esta fiesta de la Virgen de la Candelaria 2020 se encuentran en edades buscamos acá, 34 años hasta menos de 39 años. Estamos respondiendo a la primera pregunta sobre lo que se refiere a la edad. Bien, pero profesora, en cuanto a la edad, acá tenemos nosotros unos datos que han aparecido, profesora. ¿De dónde aparecieron estos datos? Ustedes dirán, profesora, ¿y ahora yo cómo lo voy a hacer? Bueno, pues justamente vamos a hablar sobre eso. Estos son datos que
el Aprendo en Casa está sugiriendo, se supone que han hecho la encuesta, y estos son los resultados de las edades de las 48 personas, representan las edades de estas 48 personas. Ahora ustedes van a aplicar en su trabajo que me van a presentar, cambien los datos, encuesten a 48 personas, pero arrójenme resultados diferentes, ¿ya? Acá no van a aplicar encuestas, simplemente coloquen los resultados no iguales a estos, diferentes, y sigan el mismo procedimiento que se está explicando en esta videos de diapositivas, ¿ya? Entonces, ahí está. Eso lo van a hacer ustedes y al final deben quedarse con esta tabla de distribución de frecuencia y me hacen 2 interpretaciones aquí. Pero eso no es todo. Hay que hablar sobre el reto. El reto, van a diseñar una encuesta que contenga por lo menos 4 preguntitas que nos brinde información sobre la percepción de las personas. ¿Qué piensan tus familiares, tus amigos? ¿Qué piensan sobre la fiesta de la Virgen de la Candelaria? ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿Qué les parece? ¿No? Lo que se quiere es que ellos vean su percepción sobre este tipo. ¿Le gusta, por ejemplo, te gustaría hacer turismo en Puno para esa fiesta? Y otras preguntas que ustedes deseen. Luego de aplicar a familiares y amigos de este tipo de pregunta, de forma, digamos, tipo online, ¿no? O puede ser por teléfono también, construyes tu tabla de distribución de frecuencia, ¿de acuerdo? Ahora, acá no se dice a cuánto, dice, vamos a leer, diseña una encuesta que contenga por lo menos 4 preguntas, acá nos habla la cantidad de preguntas. Preguntas como, por ejemplo, tal y otras que puedes tú aplicar. Ya, vamos a poner, yo les voy a poner acá que sean a 20 personas, solamente 20, pero para que me trabajen con intervalo muy poquito. Ya, le vamos a colocar 30 personas, ¿correcto? Vía online, vía Messenger, ustedes encuestan a 30 personas y ese vendría a ser el reto del día, ¿no? Ustedes tienen que trabajar con eso. Acá nos hacen recordar también la importancia que es cuidarnos, mantener nuestro distanciamiento social. Y es importante eso, los cuidados, la limpieza de manos, la desinfección cuando ingresamos a casa, después de ir a comprar. Siempre jóvenes, porque la pandemia no ha terminado, sigue la pandemia. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá hay unas preguntitas, eso ya es para ustedes. Ustedes van a leer cada una de las preguntas, reflexionan qué les ha parecido, qué han logrado aprender en esta clase, ¿no? ¿Qué aprendizaje has logrado desarrollar? ¿Cuántas variables de investigación se puede aplicar en una encuesta? ¿No? Y esas variables que se han aplicado sobre la edad, el sexo, ¿qué tipo era? ¿Era cualitativa, cuantitativa? ¿Qué cosa era? ¿Las preguntas eran abiertas, eran cerradas? ¿Qué cosa? Acá tú vas a responder, ¿ya? Eso lo van a responder. Bueno, y hay otras preguntas que ustedes lo leen, ¿ya? Es para culminar con este proceso. Muy bien, jóvenes. Esto es lo referente al día 3. Voy a resumir entonces. Nos habla este día 3 sobre una fiesta que se conoce como la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que generalmente acuden 100.000 personas. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo saber las características de esas 48 personas que participaron en la fiesta? Ay, son 100.000, entonces no voy a encuestar a todos, la población será 100.000. Voy a seleccionar a un grupo que las represente, ¿no? Esa muestra representativa, y lo vamos a hacer de manera aleatoria, al azar, por decir, escojo de acá, de allá, al azar. Entonces, ¿cuántos van a ser encuestados? 48. Y ustedes, ahí el Aprendo en Casa le dan unos resultados. Ustedes no van a copiar igual. Lo que van a hacer es cambiar esos datos. En ese cuadrito cambien los datos de las edades. Trabajamos con las edades nada más, ¿ya? Para no complicarlos mucho en este día 3. Solo las edades. Pero recuerden que se está hablando sobre las edades, que se está hablando sobre el sexo y que se está hablando sobre las características, las razones por las cuales esta persona estaba en este evento, magno evento, ¿ya? Pero en su trabajito solamente edades y se guían del proceso que se les ha explicado. Muy bien,
Que tengan ustedes unas buenas tardes, buenas noches o buenos días. Muchísimas gracias.